Hola de nuevo a todos y a todas a esta nueva clase de fonética y fonología. Hoy vamos a ver la sílaba. Se entiende por sistema, entonces vamos a empezar por la lengua como sistema de comunicación. Entonces, se entiende por sistema un conjunto de elementos combinados de acuerdo a determinadas reglas estructurales para cumplir una función. Evidentemente, el lenguaje es un sistema que tiene como finalidad la comunicación humana. Entonces, el lenguaje, como acabo de mencionar, es un sistema. Entonces, el sistema, a priori, es un conjunto de engranajes, ¿no? que van funcionando juntos, ¿no? Y que tiene un fin, ¿no? que quiere cumplir un fin. El lenguaje humano también es un sistema, ¿no? Entonces tenemos diferentes elementos que se van combinando para llegar a un fin que es la comunicación humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lenguaje humano tenemos, por ejemplo, los sonidos, ¿no? Que se van, que que se van combinando, ¿no? Para formular, por ejemplo, sílabas. Esas sílabas se combinan para formular frases, palabras, frases, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas combinaciones tienen un fin que es la comunicación humana. Su fin es hacer llegar un mensaje. En él se parte de unos elementos simples, sonidos, que se combinan sucesivamente en entidades cada vez más complejas, de acuerdo a determinadas reglas y patrones estructurales. Entonces, eso que acabo de decir, tenemos elementos simples que se van combinando entre sí, ¿no? En entidades cada vez más complejas, ¿no? Entonces, sonidos, sílabas, palabras, etcétera, 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 ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, para alcanzar ese fin que es la comunicación humana. Gráficamente se puede representar del siguiente modo, cadena y niveles de progresiva complejidad de la lengua. Entonces, es lo que acabo de decir. Tenemos los sonidos, ¿no? Los sonidos que se combinan y nos dan sílabas, ¿no? Las sílabas se combinan para darnos palabras, palabras se combinan para darnos frases, sintagmas, oraciones, para llegar al elemento más complejo, que es el discurso, ¿no? Vamos de menor a mayor complejidad. Como vemos en ese sistema que es el lenguaje, los sonidos articulados aparecen como los elementos mínimos combinables. Entonces son las unidades más elementales. Entonces, eso, que los sonidos son los elementos más elementales, son los elementos mínimos, ¿no? Que se pueden combinar, ¿no? No obstante, cualquiera puede conocer que solo en muy pocos casos emitimos al hablar sonidos aislados. Entonces, eso quiere decir que digo a veces, no es necesario combinar los sonidos para formular sílabas, luego frases, para poder hacer llegar un mensaje. A veces el simple sonido también puede transmitir un mensaje, ¿no? Por ejemplo, si pronuncio, por ejemplo, ese sonido, y digo, oh, entonces solamente con ese sonido, ¿no? Que todavía no se ha combinado para formular elementos más complejos, solamente con el sonido, oh, puedo transmitir, por ejemplo, sorpresa, ¿no? O como aquí, entonces, estoy preguntando, ¿no? Entonces, a veces los sonidos solamente eh, sin combinarse, pueden transmitir también mensajes. La mayor parte de las veces, en nuestras locuciones, los sonidos aparecen articulados en grupos que se combinan entre sí. Entonces, dejando aparte esos sonidos, esos ejemplos, ¿no? Aislados en los que los sonidos, solamente el mero sonido puede transmitir
un mensaje. Entonces, la mayor parte de las veces encontramos los sonidos combinados, ¿no? En grupos más complejos. Es decir, con sílabas que aparecen o bien solas, constituyendo palabras monosílabas, o conectadas con otras sílabas, formando palabras polisílabas, ¿no? Entonces, es lo que acabo de decir y vuelvo a repetirlo. Entonces, tenemos el sonido que es el elemento más básico, es el elemento elemental. Estos elementos se van combinando para formular sílabas, ¿no? Y también las sílabas, hay palabras monosílabas, ¿no? Quiere decir que tiene solamente una sílaba, por ejemplo, sí, o no, afirmación, negación, artículo, ¿no? Entonces, son palabras monosílabas, ¿no? O conectadas, esas palabras, estas sílabas se van combinando para formular palabras, ¿no? Que tienen varias sílabas, ¿no? Como oso, madera, ¿no? Formación y componentes de una sílaba. Entonces, eh, debemos estudiar la formación y componer la sílaba desde el punto de vista de dos partes, ¿no? De la parte de quien pronuncia la sílaba, ¿no? La parte articulatoria, y de la parte de quien escucha la palabra, ¿no? Que es la parte acústica, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la parte de quien pronuncia la sílaba, desde la parte articulatoria, entonces, considerando las perspectivas, situaciones de quien habla y quien escucha, desde el punto de vista articulatorio, ¿no? Desde el punto de vista de quien habla y quien articula esos sonidos, la sílaba es el sonido articulado emitido entre dos momentos de distensión muscular. Entonces, eso quiere decir que la sílaba desde el punto de vista articulatorio, ¿no? Entonces, es el sonido articulado entre dos momentos de distensión muscular. Eso quiere decir que los músculos, ¿no? Del aparato articulatorio, los músculos se tensan a la hora de hablar, ¿no? Y luego tenemos una pausa, se relajan y luego se vuelven a tensar. Por ejemplo, al decir casa, entonces, cuando pronunciamos la primera sílaba K, entonces vemos que hay muchos músculos, ¿no? Por ejemplo, los labios, la lengua, etcétera, 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 que están funcionando, los músculos se tensan, y luego K. Entonces, viene un momento de relajación, K, sa. Y luego los músculos se vuelven a tensar y pronunciamos otra sílaba, ¿no? Pero desde el punto de vista de quién escucha, desde el punto de vista acústica, ¿no? Entonces, el sonido articulado, la sílaba será el sonido articulado que ocurre entre dos depresiones sucesivas de perceptibilidad. Eso quiere decir, desde el punto de vista de quien escucha, entonces escuchamos un sonido, ¿no? Y luego silencio, y luego sonido. Ka, sonido, luego silencio, sa, ka, sa. Entonces, eh, repito, para estudiar la sílaba tenemos que estudiarla desde el punto de vista de quién habla, entonces esta parte articulatoria, y desde el punto de vista de quién escucha, que es la parte acústica. En ambas perspectivas, en la formación y composición de una sílaba, se distinguen tres frases o elementos: inicial, central y fija. Entonces, para pronunciar cada sílaba, tenemos la pronunciación de la sílaba pasa por tres fases: inicial, central y final. Entonces, es lo que vamos a explicar ahora. Dinámicamente, en la fase inicial, fase explosiva, partiendo de la situación de mínima apertura de los órganos de articulación, se progresa hacia una mayor apertura. Entonces, para pronunciar cualquier sílaba, partimos desde una mínima apertura de los órganos articulatorios. Nuestra boca está cerrada, ¿no? O está a punto de abrirse, ¿no? Mm, Entonces, partimos de una fase explosiva, ¿no? Partimos desde
cero, ¿no? No hay sonido, no hay articulación, no hay nada. Luego, a principio de la explosión silábica, la presión del aire y la tensión articulatoria son mínimas y la tensión del sonido y sonoridad mínimas también. Entonces, es lo que acabo de decir. Partimos desde lo mínimo. Casa, casa. Entonces, partimos desde cero. Los sonidos son mínimos, la tensión articulatoria es mínima, ¿no? Entonces partimos desde cero. Desde el mínimo de esta fase inicial se progresa hasta el máximo que se da en la fase central, ¿no? Entonces, en esta fase central, donde se llega a la máxima apertura de los órganos articulatorios, a la mayor presión de aire expirado, a la mayor intensidad de sonido emitido y a y a la sonoridad. Entonces, eso, partimos desde cero, ¿no? Desde nada, ¿no? Que la tensión muscular es mínima, los sonidos no existen, ¿no? Estamos en silencio, y luego directamente pasamos al máximo, ¿no? A la máxima apertura de los órganos articulatorios y a la mayor presión de aire expirado y a la mayor intensidad de sonido. Entonces, K, entonces, desde nada, que es la primera fase, K, entonces, la apertura de los órganos articulatorios llega a su máximo, K, ¿no? K, el sonido llega a su máximo, ¿no? La presión del aire, ¿no? Que expulsamos llega a la mayor presión del aire expirado, ¿no? Entonces, partimos desde cero, K, ¿no? Acústicamente será también, por tanto, la fase de mayor perceptibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de quien escucha. Entonces, se escucha entonces, el sonido, el volumen máximo del sonido, ¿no? K. Y luego, por último, en la fase final, esta fase implosiva, se pasa se pasa de la máxima apertura de los órganos de articulación a su cerrazón, ¿no? En esta etapa de implosión se da también una disminución gradual de la presión del aire, de la tensión muscular, de la intensidad y de la sonoridad. Como consecuencia, la perceptibilidad disminuye. La fase implosiva es una fase de distensión de los órganos articulatorios. Entonces, resumiendo, cada sílaba pasa por tres fases, ¿no? Mínimo, mm, no hay sonido. La tensión articulatoria está en una posición mínima, ¿no? Entonces, K, llegamos al máximo y luego silencio, ¿no? K, sa. Entonces, es como una curva. K, sa. Pa, pel. Di, ne, ro. Entonces, máximo, cero. Máximo, cero. Cero. Máximo, cero. Entonces, eh, todas las sílabas en español pasan por estas tres fases, ¿no? Entonces, desde el punto de vista articulatorio de la sílaba, ese sonido articulado emitido entre dos momentos de distensión es resumen de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, recapitulando, puede decirse que en la sílaba se cumple siempre la trayectoria mínimo, máximo, mínimo. Ka, sa, ¿no? Más. De modo que la apertura de los órganos de articulación, la fuerza empleada en la expiración, la tensión muscular articulatoria y la sonoridad y la perceptibilidad del sonido aumenta gradualmente en los fonemas que preceden al núcleo. Entonces tenemos el núcleo de la sílaba que es siempre una vocal, ¿no? El núcleo de la sílaba
es la vocal. Entonces aumenta en los fonemas que preceden al núcleo, ¿no? Llega a la vocal, que es núcleo, entonces llegamos al máximo de sonoridad, y luego desciende de nuevo gradualmente en la final, en la última fase hasta llegar al mínimo. La sílaba base del ritmo con que se habla la lengua española. Entonces, cada lengua tiene un ritmo propio, ¿no? Entonces, el árabe tiene un ritmo propio. El alemán se nota que tiene un ritmo propio, ¿no? A la hora de hablar. El español, el castellano también tiene un ritmo propio. Al escuchar una lengua, percibimos algo más que un simple conjunto de sonidos vocálicos y consonánticos agrupados en una sílaba. Entonces, por ejemplo, aunque no conozcamos un idioma, ¿no? Podemos a veces saber si la persona que está hablando, ¿no? Está hablando, por ejemplo, en francés, aunque no sepamos francés. Tiene ese ritmo, ¿no? Podemos saber si la persona habla inglés, ¿no? Entonces, cada lengua tiene un ritmo. El español castellano también tiene un ritmo, ¿no? Escuchamos en realidad una melodía, una combinación de distintos elementos. Esa melodía incluye, por supuesto, la cadena de sonidos vocálicos y consonánticos, ¿no? Rasgos segmentales, pero es también resultado de otros rasgos llamados suprasegmentales, ¿no? Entre los rasgos suprasegmentales se encuentra el ritmo. Es importante notar que cada lengua se habla con un ritmo característico. Es lo que acabo de decir. Bueno, cada lengua tiene su ritmo, cada lengua tiene su melodía, ¿no? En la española, no siendo una excepción, se habla con un ritmo específico. El fundamento principal del ritmo de una lengua es la periodicidad con que se emiten sus sonidos, ¿no? Entonces, eso quiere decir, cada lengua, ¿no? A la hora de pronunciar los sonidos, ¿no? Pasa un periodo concreto entre un sonido y otro, ¿no? Por ejemplo, en árabe, el ritmo es el tiempo que pasa entre un sonido y otro es muy pequeño. Por ejemplo, si escuchamos hablar un chino, vamos a notar rápidamente que el periodo, que el tiempo que pasa entre un sonido y otro es casi nada, ¿no? Entonces, el fundamento principal del ritmo de una lengua es la periodicidad con que se emiten los sonidos, ¿no? En español, tal periodicidad viene determinada por la duración de la sílaba. Esto es por el tiempo que transcurre entre la articulación de la fase final y fase inicial y fase final de cada sílaba. Entonces, en español, ese ritmo viene determinado por el tiempo que dura la pronunciación de una sílaba, el tiempo que pasa entre la fase inicial, que es la que hemos explicado antes, ¿no? De la fase mínima, luego pasamos a la fase máxima y luego volvemos a la fase mínima. El tiempo que pasa entre esa fase inicial y la fase final es el tiempo que pasa entre estas dos fases es el ritmo que caracteriza la lengua española. Sucede que en español en tiempo invertido, en la articulación de los sonidos silábicos explosivos, nuclear implosivos, es prácticamente idéntico para todas y cada una de las sílabas emitidas. Entonces, el español, lo que caracteriza el español es que prácticamente todas las sílabas, ¿no? El tiempo que tardamos en pronunciar las sílabas españolas es idéntico. Todas las sílabas para pronunciarlas, ¿no? Entonces pasa el tiempo que pasa entre las tres fases de todas las sílabas españolas es el mismo, es idéntico. Es decir, las sílabas de las palabras españolas prestan una duración prácticamente igual, tanto si constan solo de un núcleo vocálico como si incluyen márgenes silábicos consonánticos, ¿no?
Entonces, en español, el tiempo el tiempo en el que pronunciamos una sílaba en español es el mismo tiempo que pronunciamos todas las sílabas que existen en español, ¿no? La afirmación anterior se muestra gráficamente en la oración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí una frase, ¿no? Te pido que vengas conmigo a casa, ¿no? Entonces, la regular duración silábica se presenta por la idéntica longitud de los guiones. Te pido que vengas conmigo a casa. Entonces, el tiempo por ejemplo, que tardamos en pronunciar te es el mismo que tardamos en pronunciar pi, es el mismo tiempo que tardamos en pronunciar do, en que, ven, aunque ven tenemos una consonante y otra vocal y otra consonante, a pesar de ello, tardamos el mismo tiempo en pronunciarla que tardamos en pronunciar, por ejemplo, te. Vengas conmigo a casa. Entonces, eh, ese tiempo idéntico de cada sílaba es lo que caracteriza la lengua española, es lo que le da esa melodía, ¿no? La duración de todas y cada una de las sílabas emitidas es la misma. El tiempo que se emplea en enunciar una oración en español depende del número de sílabas. Entonces podemos calcular el tiempo que vamos a tardar en pronunciar una oración en español eh, sabiendo cuántas sílabas existen en esa oración. Por ejemplo, se tarda aproximadamente el doble de tiempo en emitir una oración de 14 sílabas que en emitir una de 7. Entonces, por ejemplo, si cogemos, por ejemplo, un cronómetro, ¿no? Y calculamos el tiempo que tardamos en pronunciar, por ejemplo, esta frase, le dije que vendría. Entonces, si calculamos el tiempo que nos va, por ejemplo, que vamos a tardar en pronunciar, le dije que probablemente Ana vendría, entonces prácticamente vamos a encontrar que hemos tardado el doble, porque esta tiene 14 sílabas y esta tiene 7 sílabas. La idéntica duración, la idéntica duración silábica es, por tanto, el factor que determina el ritmo con que se habla la lengua española. Es lo que acabo de decir. Este tiempo que tardamos en pronunciar la sílaba en español, este idéntico tiempo que tardamos en pronunciar todas las sílabas en español, es lo que le da al español ese ritmo y esa melodía que le caracteriza. De ahí que se afirme que la sílaba es la unidad rítmica mínima del español, pues es la sílaba la que lleva el compás, es la que lleva el ritmo. Entonces, vamos a ver la estructura de la sílaba española. La agrupación de los sonidos en sílabas es universal. Es un universal lingüístico, siendo la sílaba una realidad presente en todas las lenguas del mundo. Entonces, la sílaba es necesaria, ¿no? para formular palabras y frases, ¿no? Entonces, existe prácticamente en todas las lenguas del mundo. Sin embargo, los patrones que rigen esa combinación de los sonidos son peculiares y característicos de cada lengua. Entonces, aunque las sílabas existen en todas las lenguas del mundo, son diferentes, las características de las sílabas son diferentes, difieren de una lengua a otra. En gran parte son esos patrones específicos los que hacen que una lengua suene de un modo determinado que la distingue inmediatamente de las demás, ¿no? Vamos a estudiar qué sonidos pueden integrar sílabas en español y cuáles son las combinaciones legítimas. Cada uno en su lengua nativa tiene profundamente arraigados los patrones que rigen la combinación de sonidos y especialmente los patrones silábicos. Este hecho ocasiona frecuentes interferencias cuando se aprende una lengua extranjera.
Entonces, eso quiere decir que nosotros como nativos, ¿no? El ritmo de nuestra lengua lo tenemos innatos, ¿no? No lo aprendemos, ¿no? Pero a la hora de intentar aprender una lengua extranjera, este ritmo innato que tenemos interfiere a veces en ese aprendizaje, ¿no? Por eso a veces notamos que, por ejemplo, un francés cuando habla español, ¿no? Entonces notamos, ¿no? Que tiene un español influenciado, ¿no? Por los sonidos, ¿no? De su lengua materna, ¿no? Que lleva de manera innata, ¿no? A la inversa, asimilar bien la estructura silábica del español contribuye sin duda a mejorar su pronunciación por parte del hablante nativo de otra lengua. Entonces, para hablar el español de una manera correcta, entonces es necesario entender la estructura silábica del español, ¿no? La estructura vocálica de la sílaba española. Entonces vamos a ver la estructura vocálica, ¿no? En español las vocales constituyen siempre el núcleo de la sílaba, posiblemente precedido o seguido por consonantes que integran los márgenes silábicos. Entonces, el núcleo de la sílaba es la vocal, ¿no? Entonces, las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Entonces, son el núcleo de la sílaba, ¿no? Entonces, vienen precedidos o seguidos por consonantes. Entonces, esas consonantes constituyen lo que son los márgenes silábicos, ¿no? Todas las distintas combinaciones de márgenes y núcleos se pueden reducir a las siguientes, ¿no? Entonces, podemos resumir las combinaciones de márgenes y núcleos de las sílabas del español de siguiente modo, ¿no? Entonces podemos encontrar consonante, consonante, ¿no? Vocal, consonante, ¿no? O consonante, diptongo, ¿no? O consonante, consonante, o triptongo, consonante, consonante. Entonces, recuérdese que los paréntesis indican opcionalidad. Entonces, el paréntesis es opcionalidad, ¿no? Entonces, quiere decir que es opcional. O podemos, por ejemplo, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, o consonante, vocal, consonante, o vocal, consonante, o consonante vocal. Entonces, esto es opcional, ¿no? Entonces, tenemos diptongo y triptongo. Núcleo vocálico integrado por una sola vocal. Entonces, vamos a empezar por una sílaba cuyo núcleo está integrado por una sola vocal, ¿no? Anteriormente hemos explicado que el elemento vocálico es imprescindible para que exista en español una sílaba, ¿no? Entonces, es el núcleo de la sílaba, ¿no? Podemos encontrar sílabas solamente con una vocal, sin necesidad de que tenga por ejemplo, consonantes, ¿no? Entonces, eh, la vocal es necesaria para la constitución de una sílaba, ¿no? En muchos casos, el núcleo vocálico está constituido por una sola vocal. En tal caso, esa vocal es el punto de mayor apertura de los órganos de articulación y la fase de mayor sonoridad de la sílaba. Por ejemplo, palabras como arreglar, iniciar, casa, gusto. Entonces, A. Entonces, partimos desde nada, desde reposo. A. Llegamos al máximo de apertura de los órganos y al máximo volumen de sonido. Y luego silencio. Re, lo mismo, ¿no? Pero notamos que siempre se llega al máximo cuando pronunciamos las vocales, ¿no? Entonces las vocales son el núcleo de la sílaba, son la sílaba, ¿no? Entonces no podemos hablar de sílaba
sin hablar de vocal, ¿no? Núcleo vocálico integrado por varias vocales, diptongos y triptongos. Ahora vamos a explicar qué son los diptongos y qué son los triptongos. Ahora les voy a pedir que presten un poco más de atención porque esto es importante, ¿no? En español, el elemento vocálico de sílaba puede estar también integrado por dos o tres vocales, como aire. Entonces, aquí tenemos una vocal, ¿no? Que tiene dos vocales, ¿no? Una sílaba que tiene dos vocales, ¿no? Aquí asociáis una sílaba que tiene tres vocales, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diptongo y aquí tenemos un triptongo, pero vamos a explicarlo un poco más, ¿no? En estos casos hablamos de diptongos y de triptongos. El diptongo, una sílaba agrupa dos elementos vocálicos. O sea, el diptongo es cuando tenemos una sílaba que tiene dos, dos vocales, ¿no? Una de las vocales es entonces nuclear o central y la otra está en posición implosiva o explosiva, es decir, antes o después del núcleo. Entonces, cuando tenemos un diptongo, las dos vocales no pueden ser las dos núcleos, ¿no? Entonces, una sílaba tiene solamente un núcleo. Entonces, tenemos una vocal que tiene el papel de núcleo y la otra, vocal o está en fase implosiva o en fase explosiva. O está antes del núcleo o está después del núcleo. Si está en fase implosiva, entonces está antes del núcleo. Si está en fase explosiva, está después del núcleo. Por ejemplo, ciudad, cielo, ¿no? Entonces vamos a notar ciudad. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de esas vocales es el núcleo? Entonces, es fácil. Cuando pronunciamos ciudad, entonces vamos a notar que una de las vocales tiene más tono, es más fuerte, ¿no? Ciudad, entonces el núcleo de ciudad es la U, ¿no? Cielo, entonces el núcleo el núcleo de la sílaba es la E, ¿no? Y la I aquí está en fase implosiva, aquí también, y está antes del núcleo. Pero para entenderlo mejor, debemos hablar de semiconsonante y semivocal, ¿no? Entonces, esto sería interesante para poder hacer una transcripción fonética correcta, ¿no? Pero antes vamos a seguir con los diptongos y triptongos. Entonces, se denomina triptongo una sílaba que agrupa tres elementos vocálicos. Entonces, en el diptongo tenemos una sílaba que tiene dos elementos vocálicos, que tienen dos vocales, ¿no? En los triptongos es una sílaba que tiene tres vocales, ¿no? Una vocal central y dos semivocales en posición implosiva o explosiva, ¿no? Aquí eh, hay un error, ¿no? Sería una vocal central y una semiconsonante y semivocal en posición central, posición explosiva o implosiva. Entonces, en el diptongo tenemos aunque son tres vocales, ¿no? Tenemos una que es el núcleo y las otras, una está antes y otra está después, ¿no? Entonces, son tres vocales. Una que es núcleo, esta que está en el centro. Y las otras, una está antes y la otra está después. Asociáis, ¿no? Entonces, aquí la A es el núcleo, ¿no? Y la I, esta que está en fase implosiva, está en una posición prenuclear y la segunda I es una posición postnuclear. Para entender bien la diptongación en español, es necesario tener claro el concepto de semivocal y semiconsonante, porque si no hay una semivocal, no se produce diptongo, tampoco si no hay una semiconsonante, como luego veremos al hablar de hiato.
Según la apertura de los órganos articulatorios, existen tres tipos de vocales. Entonces, para entender lo que son las semivocales y las semiconsonantes y las semivocales, para entender los diptongos, debemos entender, conocer los tipos de vocales que existen, ¿no? Entonces tenemos vocal abierta, A, vocal intermedia, E y O, y vocales cerradas I, U. Entonces, lo de abierto, intermedio y cerrado, hablamos de la apertura de la boca, ¿no? Entonces, A, O, U, I, U. Entonces, A es la boca más abierta, E, O son intermedias porque la boca está en una posición intermedia, no está casi cerrada, y U estamos la boca está en una posición casi cerrada, ¿no? Según el tono de las vocales intermedias E, O y la vocal abierta A, se consideran plenas. Entonces, tenemos tres vocales plenas. A, O y A, O, E. A, O, E se consideran vocales plenas. Y las cerradas se consideran deslizadas porque se articulan con menos duración y intensidad que la vocal plena. Entonces, tenemos tres vocales plenas, A, O, E. Y tenemos vocales que se llaman deslizadas porque se articulan con menos duración. I, U. No es como A, O, E, I, U. Entonces, se articulan con menos duración e intensidad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos dos vocales plenas, A, O, E, y dos vocales deslizadas que son I, U. Entonces, eso quiere decir que esas vocales plenas, A, O, E, siempre serán el núcleo de la sílaba, ¿no? Siempre serán el núcleo de la sílaba. Entonces, las vocales plenas siempre forman el núcleo del diptongo o del triptongo. Entonces, siempre serán el núcleo de la sílaba, ¿no? Y las vocales deslizadas van en posición prenuclear o postnuclear. Entonces, tenemos A, E, O, que son el núcleo de la sílaba, y tenemos la I y la U que vienen o antes o después del núcleo, ¿no? Vale. Entonces, la I y la U, si caen en posición prenuclear antes del núcleo, antes de A e O, se llaman semiconsonantes. Si caen después, se llaman semivocales, ¿no? Ahora, ¿por qué se llaman semiconsonantes? Porque su pronunciación está a caballo entre una vocal y una consonante. Es más cercana a una consonante. Por ejemplo, U. Si viene U antes de A, pronunciamos UA. Entonces, su pronunciación no es más cercana a la U que a la U, ¿no? Lo mismo pasa con la I. La I se cae en posición prenuclear si es semiconsonante y pronunciamos, por ejemplo, I más E. No la pronunciamos I, sino IE, IE. Entonces, la pronunciación es más cercana a la IE, ¿no? Si caen en posición postnuclear, se llaman semivocales, ¿no? Semivocales porque su pronunciación su tono es muy corto, su duración es poca, ¿no? Por ejemplo, ay, a, o ay, o, ay, o. Entonces, si hablamos de vocal, es u, i, pero es ay, o. Entonces, repito, tenemos dos tipos de consonantes. Consonantes plenas, que son A, E, O, siempre son el núcleo de la sílaba, y tenemos vocales deslizadas, que son la I y la U. Esas I, U, si caen en posición prenuclear antes del núcleo, se llaman semiconsonantes. Y su transcripción fonética es esta. La I se transcribe como Y y la U se transcribe como W.
Si cae en posición postnuclear, después del núcleo de la sílaba, después de A o U, la I se transcribe como esta, ¿no? Esta I que tiene como un diente por debajo, ¿no? Y la U se transcribe como esto, una U que tiene también como un diente por debajo, ¿no? Entonces, repito, tenemos el núcleo de la sílaba, que son las vocales plenas, ¿no? A, E, O, y tenemos vocales deslizadas, que son I y U. Esas la I y la U, si caen en posición prenuclear, se llaman semiconsonantes. Y si caen en posición postnuclear, se llaman semivocales. Pero cuando las deslizadas están en posición prenuclear, el diptongo, pasan eso es lo que acabo de decir, pasan a llamarse semiconsonantes porque su tono está a caballo entre el tono de una vocal y una semiconsonante. Cuando se da el caso de un diptongo formado por dos vocales cerradas, eso, entonces, si antes hemos dicho que el diptongo, el núcleo del diptongo son las nucleares, son las vocales plenas, pero a veces se da el caso que un diptongo está constituido por dos vocales cerradas, por dos vocales deslizadas, por ejemplo, la I y la U. Entonces, por ejemplo, viuda o buitre. Cuando en viuda, entonces, para saber cuál de las vocales va a ser el núcleo, entonces tenemos que escuchar cómo suena. Viuda. Entonces, aquí la vocal más fuerte es la U, ¿no? Entonces, si la vocal más fuerte es la U, es la que tiene más tono, entonces será ella el núcleo y la I pasa a ser aquí una semiconsonante, ¿no? Entonces la I se transcribe aquí como una Y. Pero en buitre, entonces la vocal, aunque son dos deslizadas, ¿no? Pero la vocal que tiene más tono es la I, buitre. Entonces aquí y la I pasa a ser el núcleo de la sílaba y la U se va a convertir en una semiconsonante, ¿no? Está escrito como una V doble. Pero cuando una vocal deslizada está acentuada, pasa a ser vocal plena. Entonces, repito, si antes hemos dicho que tenemos vocales plenas, que son A, E, O, y tenemos vocales deslizadas, que son I, U. Pero si una de las vocales deslizadas llevase acento, ¿no? Entonces ese acento hace de ella una vocal plena también, ¿no? Entonces, I no es lo mismo que pronunciar I que I. Entonces, cuando lleva acento, esa vocal deslizada pasa a ser una vocal plena. Tipos de diptongos. Los diptongos pueden ser crecientes o decrecientes. Los diptongos crecientes son aquellos que comienzan por una vocal cerrada y terminan en una vocal fuerte o abierta, una semiconsonante. Entonces, las semiconsonantes se consideran los diptongos constituidos por semiconsonantes se consideran diptongos crecientes porque partimos de una vocal cerrada, ¿no? Débil, deslizada, a una vocal plena. ña, ña, entonces pasamos de una vocal deslizada a otra plena. Entonces tenemos diptongo creciente. Ue, ue es una pronunciación. Notamos cómo el tono de voz va aumentando. Entonces, diptongos crecientes, ¿no? Son diptongos crecientes las combinaciones siguientes. Entonces, ya, ye, yo, wa, we. Entonces, aquí las deslizadas están en posición de semiconsonantes. Diptongos decrecientes es lo contrario. Partimos de una vocal plena a otra vocal deslizada. Entonces, con ai, eu, partimos de un tono alto a un tono bajo, ¿no?
Diptongos decrecientes son aquellos que comienzan por el núcleo vocálico y descienden hacia la semivocal, es decir, hacia el fonema articulado con menos intensidad y menor duración. Entonces, cuando tenemos un diptongo constituido por un núcleo y una semivocal, entonces hablamos de diptongos decrecientes. En español forman diptongos decrecientes las combinaciones siguientes: ai, ei, oi, au, eu y ou. Ahora, triptongo, los triptongos. Los triptongos siempre están constituidos por una vocal central, fuerte, que funciona como núcleo y dos vocales cerradas que la preceden y siguen formando semiconsonantes y semivocales. Entonces, si en los diptongos tenemos dos tipos de diptongos crecientes, ¿no? Constituidos por semiconsonantes y decrecientes constituidos por semivocales. Los diptongos están formados, ¿no? Por un núcleo silábico y a la vez está constituido por semiconsonantes y también por semivocales. Tenemos el núcleo silábico, como he dicho, formado por las vocales plenas, ¿no? Antes de la vocal, de ese núcleo tenemos vocales deslizadas, y después de este núcleo también tenemos vocales deslizadas. Por ejemplo, buey. Buey tenemos la E, que es una vocal plena, que es el núcleo del diptongo, del triptongo, precedido por una semiconsonante, que es la U, y seguido por una precedido por una semiconsonante, que es la U, y por una semivocal. Enviáis, tenemos aquí la A, que es el núcleo del triptongo, precedido por una vocal deslizada y seguido por una otra vocal deslizada. Número de consonantes permitidas en los márgenes silábicos, ¿no? Entonces, en español hay un máximo de consonantes permitidas en los márgenes silábicos, ¿no? Eh, entonces, los márgenes silábicos son los márgenes que están antes o después del núcleo, ¿no? Una sílaba puede constar de un solo sonido consonántico en posición explosiva, ¿no? Entonces, tenemos sí. Por ejemplo, aquí tenemos una sílaba, sí, es una monosílaba, ¿no? Pero es una sílaba que tiene su núcleo, es la I, y viene precedida por una consonante que forma el margen silábico, ¿no? Formado por solamente una consonante, que está en fase explosiva entonces antes del núcleo, o implosiva, al, ¿no? Una sílaba puede constar también de varios sonidos consonánticos aislados, uno en posición explosiva y otro en posición implosiva. Entonces, si antes hemos visto una sílaba constituida por una vocal y una sola consonante, y también hay sílabas, por ejemplo, que tienen el núcleo y tienen también dos consonantes. Los márgenes silábicos, ¿no? Están constituidos por dos consonantes. Una tercera posibilidad combinatoria: las consonantes de una sílaba pueden aparecer formando un conjunto. Entonces, eh, aquí tenemos también otro ejemplo en que tenemos el núcleo, que es la E, ¿no? Pero está precedido por dos consonantes, ¿no? Que están formando un conjunto, ¿no? Dos consonantes, no solamente una, y seguido por una. En este caso, el número máximo de consonantes seguidas que pueden darse en una sola palabra española es de 4. Entonces, el máximo de consonantes permitidas que existen en español, que constituyen una sílaba, una palabra, no hablo de sílaba, una palabra española. El número de consonantes seguidas es 4, ¿no? Por ejemplo, abstraer, abstraer, ¿no? Abstraer son 1, 2, 3, 4
consonantes, aunque, pero no forman una sola sílaba. Abstraer. Entonces, la B está en una sílaba, stra están en otra. Instrucción, instrucción. Entonces, el número de sílabas seguidas permitidas en español o que existen en español son 4, pero en este caso, aunque no formen, bueno, lo siento, el número de consonantes seguidas en una palabra española, no hablo de sílabas, de una palabra española, son 4, que existen, son 4, aunque no formen una sílaba, ¿no? Entonces tienen aquí la siguiente estructura, por ejemplo, abstraer una vocal, consonante, 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 vocal, vocal, consonante, ¿no? Entonces, eh, esas 4 consonantes sucesivas, sin embargo, no forman parte de la misma sílaba, como se ve al hacer la división silábica, sino que se dividen siempre en grupos de 2 consonantes. Muchas gracias y espero que, que, que si, por ejemplo, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, pues que me la envíe vía email o vía Classroom. Muchas gracias.